¿Alguna vez te has preguntado si esa relación que tanto deseas podría no ser parte del plan de Dios para ti? En ocasiones, cuando insistimos en estar con alguien que no es su voluntad, surgen señales claras que no debemos ignorar. Proverbios 3, 5, 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo nos recuerda que Dios, en su infinita sabiduría, dirige nuestros pasos incluso cuando no lo entendemos. Hoy exploraremos las 7 cosas que suceden cuando Dios no quiere que estés con alguien. ¿Te has sentido confundido sobre tus relaciones o te preguntas si estás en el camino correcto? Este mensaje te ayudará a identificar esas señales y a confiar en que los planes de Dios para ti siempre son los mejores. ¿Estás listo para descubrirlo? Ese vacío inexplicable que parece persistir, incluso cuando todo parece estar bien en la superficie, puede ser más que un simple sentimiento. Puede ser una señal de que esa relación no es parte del plan de Dios para tu vida. La Biblia nos dice en Salmo 37:4: deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este versículo no significa que Dios nos dará todo lo que deseamos, sino que cuando confiamos en Él, nuestros deseos se alinean con su voluntad, y solo entonces encontramos verdadera satisfacción. A menudo, el vacío en el corazón es un susurro divino, un recordatorio de que nuestra plenitud no proviene de personas ni de relaciones terrenales, sino de nuestra conexión con Dios. Sin embargo, en nuestra humanidad, tendemos a ignorar esas señales, aferrándonos a algo que pensamos que nos traerá felicidad, cuando en realidad nos está alejando de nuestra verdadera paz. El vacío no es solo una emoción, es una advertencia espiritual que nos invita a reflexionar sobre si estamos poniendo nuestra confianza en algo efímero en lugar de en aquel que nunca nos falla. Pensemos en la historia de la mujer samaritana en el pozo, relatada en Juan 4. Esta mujer había buscado llenar su vida con relaciones, pero ninguna de ellas le había dado la satisfacción que anhelaba. Cuando Jesús le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Juan 4, 13, 14. No estaba hablando solo de agua física, sino del anhelo más profundo de su alma. Este encuentro no solo transformó su vida, sino que también nos recuerda que solo Dios puede llenar ese vacío que ningún ser humano puede satisfacer. A veces, el vacío puede manifestarse en pequeños detalles que preferimos ignorar. La falta de conexión emocional, una sensación de incomodidad que no podemos explicar, o incluso un desinterés gradual hacia las cosas que una vez nos hacían felices. Este vacío no siempre es ruidoso. A menudo es un susurro suave, pero constante, que nos recuerda que estamos caminando fuera del propósito que Dios tiene para nosotros. En Isaías 30:21 se nos promete: tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga: este es el camino, camina por él. Pero para escuchar esa voz, debemos estar dispuestos a detenernos y prestar atención. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida del rey Saúl. Al principio, Saúl fue elegido por Dios para liderar a Israel, pero su corazón comenzó a llenarse de inseguridades y deseos que no provenían de Dios. En lugar de buscar dirección en el Señor, trató de llenar sus vacíos con decisiones impulsivas, alejándose cada vez más de la voluntad divina. Al final, este vacío lo llevó a su caída, demostrando que ignorar las señales de Dios siempre tiene consecuencias. Su historia es un recordatorio de que el vacío en nuestro corazón no es un castigo, sino una invitación a realinear nuestras prioridades con las de Dios. Es importante recordar que este vacío no siempre significa que la relación en sí sea mala. Puede tratarse de dos personas buenas que simplemente no están destinadas a caminar juntas en este momento. La vida de Pablo y Bernabé, en Hechos 15, es un ejemplo de esto. Ambos eran hombres de fe,
comprometidos con la obra de Dios, pero sus caminos se separaron debido a diferencias irreconciliables. Aunque esta separación pudo haber sido dolorosa, permitió que cada uno siguiera el propósito que Dios tenía para ellos. Esto nos enseña que incluso las relaciones que parecen buenas a nuestros ojos pueden no ser parte del plan divino. Cuando sentimos ese vacío, a menudo intentamos llenarlo con esfuerzos propios, trabajando más en la relación, buscando consejos de amigos o incluso ignorándolo por completo con la esperanza de que desaparezca. Sin embargo, estas soluciones temporales solo nos alejan más de la verdadera respuesta. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo no solo nos invita a buscar a Dios en nuestras decisiones, sino que también promete que Él nos guiará cuando confiemos plenamente en Él. A lo largo de mi vida, he conocido a muchas personas que han experimentado este tipo de vacío en sus relaciones. Recuerdo la historia de una joven que estaba comprometida con un hombre maravilloso, alguien que parecía perfecto en todos los sentidos. Sin embargo, cada vez que pensaba en el matrimonio, sentía una inquietud que no podía ignorar. Oró y buscó la guía de Dios, y finalmente entendió que, aunque esa persona era buena, no era quien Dios había preparado para ella. Decidir terminar la relación fue una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar, pero años después, ella encontró una paz que nunca había conocido antes. Esto no solo reafirmó su fe, sino que también la llevó a descubrir un propósito más grande para su vida. El vacío también puede ser un llamado a examinar nuestras propias prioridades. ¿Estamos buscando una relación para llenar un vacío que solo Dios puede llenar? ¿Estamos esperando que alguien más nos dé la felicidad y el propósito que solo provienen de nuestra identidad en Cristo? En Salmo 16:11 leemos: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este versículo nos recuerda que nuestra plenitud no se encuentra en las personas, sino en la presencia de Dios. Es esencial entender que el vacío no es algo que debemos temer, sino algo que debemos abrazar como una oportunidad para buscar más de Dios. Es su manera de recordarnos que su plan para nosotros es mayor que cualquier cosa que podamos imaginar. En Efesios 3:20 se nos asegura: a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este poder no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos guía hacia relaciones que reflejan su amor y propósito. En última instancia, el vacío inexplicable en el corazón es una de las formas más profundas en las que Dios nos habla. No es un castigo ni un error, sino una invitación a confiar más plenamente en Él. Cuando elegimos escuchar esa voz y actuar en obediencia, descubrimos que su plan para nuestras vidas no solo es bueno, sino perfecto. En lugar de temer el vacío, aprendamos a verlo como una señal de que estamos siendo guiados hacia algo mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado por nosotros mismos. Los conflictos recurrentes en una relación no siempre son producto de malentendidos comunes o diferencias de personalidad. En muchos casos, estas disputas constantes son un reflejo de una desconexión más profunda, una señal de que esa relación no está en armonía con el propósito de Dios. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Este versículo es clave, pues las relaciones que Él aprueba no están marcadas por un ciclo interminable de discordias. Cuando una relación está fuera de la voluntad de Dios, los conflictos tienden a surgir incluso en situaciones que deberían ser sencillas. Esto ocurre porque el fundamento de la relación no está construido sobre principios sólidos. Las Escrituras enseñan que una casa dividida no puede permanecer, Marcos 3:25.
Este principio no se limita a las familias o comunidades, también se aplica a las relaciones. Si constantemente te encuentras luchando por entenderte con esa persona o resolviendo los mismos problemas una y otra vez, es posible que Dios esté mostrando que esa unión no está destinada a prosperar. Un ejemplo contundente de esto lo encontramos en la relación entre Saúl y David. Aunque no era una relación romántica, su interacción estuvo plagada de conflictos debido al corazón dividido de Saúl. Sus celos y sus luchas internas lo llevaron a perseguir a David, un hombre que no buscaba su mal, sino que actuaba en obediencia a Dios. Este relato muestra cómo una desconexión con Dios puede manifestarse en conflictos externos que se perpetúan sin solución aparente. En contraste, las relaciones que están en armonía con el propósito divino tienden a reflejar la paz y la unidad que provienen del Espíritu Santo. Estos conflictos no solo generan desgaste emocional, sino que también tienen un impacto espiritual. Las disputas constantes pueden distraer de tu relación con Dios, llevando tu enfoque a problemas temporales en lugar de a lo eterno. Proverbios 15:18 dice: El hombre iracundo promueve contiendas, pero el lento para la ira apacigua la riña. Cuando las discusiones no encuentran un punto de reconciliación, es un indicativo de que los corazones involucrados no están alineados con la paz y la paciencia que provienen de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de cómo las relaciones que no son aprobadas por Dios tienden a producir tensiones insostenibles. El relato de Sansón y Dalila en Jueces 16 ilustra cómo las uniones fuera de la voluntad divina no solo generan conflictos, sino que también desvían a las personas de sus propósitos. Aunque Sansón había sido llamado para liberar a Israel, su relación con Dalila lo llevó a tomar decisiones impulsivas que lo apartaron de su misión. Este tipo de relación no solo crea disputas, sino que también puede llevar a comprometer los principios que Dios ha establecido. Es importante entender que estos conflictos no son simplemente una señal de incompatibilidad, sino una advertencia de que algo en la relación está fundamentalmente equivocado. Jeremías 6:14 advierte: Curan la herida de mi pueblo como si fuera cosa de poca importancia. Dicen, paz, paz, pero no hay paz. Este pasaje resalta cómo, a veces, intentamos justificar o minimizar los conflictos en lugar de confrontar la raíz del problema. Si hay una ausencia constante de paz, no debemos ignorarlo ni tratarlo como un inconveniente menor. Debemos verlo como una llamada a buscar la dirección de Dios. Las relaciones diseñadas por Dios no están exentas de desafíos, pero esos desafíos siempre son oportunidades para crecer, no para destruir. Cuando los conflictos se convierten en un ciclo repetitivo que no lleva a ninguna resolución, esto puede ser una señal clara de que esa relación no está alineada con la voluntad divina. Es como caminar en círculos en el desierto, una imagen que encontramos en la experiencia de los israelitas durante su peregrinación hacia la tierra prometida. Su desobediencia y falta de fe los mantuvieron vagando, enfrentando conflictos internos y externos, hasta que estuvieron listos para obedecer y avanzar según el plan de Dios. En contraste, las relaciones alineadas con el propósito divino producen frutos del Espíritu, como amor, gozo y paz. Gálatas 5:22-23. Estos frutos no significan la ausencia de problemas, pero sí la presencia de soluciones guiadas por la sabiduría de Dios. Por ejemplo, en la relación entre Ruth y Noemí, vemos cómo el compromiso mutuo y la dirección divina trajeron bendiciones incluso en medio de circunstancias adversas. Esta relación fue marcada por el respeto y la cooperación, un reflejo de lo que ocurre cuando las personas involucradas están dispuestas a buscar a Dios en cada decisión. A menudo, en nuestra insistencia por mantener una relación, podemos ignorar estas señales y justificar los conflictos como algo normal. Sin embargo, Dios no desea que permanezcamos en un lugar donde la confusión y la discordia reinan. Isaías 32:17 dice:
El fruto de la justicia será la paz, su efecto será tranquilidad y confianza para siempre. Este pasaje nos muestra que la verdadera paz es un indicador de que estamos caminando en justicia y obediencia. Cuando esa paz no está presente, es una oportunidad para detenernos y reevaluar si estamos siguiendo el camino correcto. Los conflictos recurrentes también pueden ser una herramienta que Dios utiliza para revelar áreas de nuestra vida que necesitan sanidad o crecimiento espiritual. No siempre es la relación en sí misma el problema, sino cómo estamos permitiendo que nuestras emociones o prioridades influyan en nuestras decisiones. Proverbios 4:23 nos exhorta: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Si nuestro corazón está lleno de orgullo, miedo o dependencia de otros en lugar de Dios, estos conflictos se intensificarán, no como un castigo, sino como una oportunidad para buscar transformación. Es fundamental no ignorar los patrones de conflicto. En ocasiones, Dios permite que enfrentemos estas tensiones para que podamos depender más de Él y menos de nuestras propias fuerzas. Sin embargo, si esos conflictos persisten sin solución, puede ser una señal de que esa relación no es parte de su plan. Así como Abraham y Lot se separaron debido a las constantes disputas entre sus pastores, Génesis 13, 7-9, a veces es necesario tomar decisiones difíciles para preservar la paz y seguir adelante según la dirección de Dios. En última instancia, los conflictos recurrentes son una invitación a buscar la guía divina. No son una sentencia de fracaso, sino una señal de que necesitamos realinear nuestras vidas con su propósito. Si elegimos ignorarlos, corremos el riesgo de perpetuar un ciclo de frustración y desconexión espiritual. Pero si los enfrentamos con humildad y discernimiento, podemos descubrir la voluntad perfecta de Dios, que siempre trae paz, claridad y propósito a nuestras vidas. La falta de paz en el espíritu es una de las señales más claras de que algo no está alineado con la voluntad de Dios. Esa inquietud persistente, esa sensación de que algo no encaja, no es un simple capricho emocional. Es un recordatorio divino de que nuestra conexión con Dios es el barómetro que determina si estamos en el lugar correcto o no. En Filipenses 4:7 se nos dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una emoción pasajera, es una certeza profunda que solo se experimenta cuando caminamos en obediencia. En una relación, la ausencia de paz es un indicador de que algo en el núcleo de esa unión está fuera de sincronía con el propósito de Dios. Esta inquietud no surge sin razón. A menudo es una forma en que Dios nos guía, alertándonos de que estamos caminando en una dirección que no conduce a su plan perfecto. En el jardín del Edén, después de la caída, Adán y Eva experimentaron una pérdida inmediata de paz, una separación de la presencia divina que antes les era natural. Este momento no solo marcó el inicio de una desconexión espiritual, sino también el impacto que nuestras decisiones tienen en nuestra relación con Dios. Esa falta de paz no siempre es ruidosa o evidente. A menudo se manifiesta como una leve incomodidad, un pensamiento persistente que no podemos ignorar, una voz interior que nos invita a reconsiderar nuestras elecciones. Isaías 26:3 nos asegura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si esa paz no está presente, es porque nuestros pensamientos y caminos se han desviado del enfoque en Dios. Un ejemplo de esto se encuentra en la vida de Jonás. Dios le dio una instrucción clara: ir a Nínive y predicar su mensaje. En lugar de obedecer, Jonás tomó un barco en la dirección opuesta. Aunque intentó ignorar el llamado de Dios, la tormenta que enfrentó en el mar fue un reflejo externo de la falta de paz que ya residía en su corazón. Este relato no solo nos muestra las consecuencias de ignorar la dirección divina,
sino también cómo Dios utiliza la inquietud para redirigirnos hacia su propósito. Las Escrituras son claras al afirmar que Dios desea que vivamos en paz, no solo con los demás, sino también en nuestro interior. Colosenses 3:15 dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos». Esa paz actúa como un árbitro, mostrándonos cuándo estamos en armonía con su voluntad y cuándo nos hemos desviado. Cuando falta, debemos detenernos y examinar si estamos siguiendo el camino que Él ha trazado para nosotros. En el contexto de una relación, la falta de paz puede manifestarse de muchas maneras: dudas constantes, ansiedad inexplicable o incluso una resistencia interna a comprometerse plenamente. Estas señales no son casualidades. Proverbios 16:9 nos recuerda que, aunque el corazón del hombre traza su rumbo, el Señor dirige sus pasos. Si sentimos esa resistencia espiritual, es una indicación de que Dios está interviniendo para redirigirnos hacia su propósito. Consideremos la historia de Balaam en Números 22. Aunque Balaam fue advertido por Dios de no maldecir al pueblo de Israel, su deseo de complacer a Balac lo llevó a ignorar esa instrucción. En su camino, se encontró con el ángel del Señor, que bloqueó su paso como una advertencia de que estaba yendo en contra de la voluntad divina. Este relato es un recordatorio de que Dios a menudo coloca obstáculos y utiliza nuestra falta de paz para detenernos antes de que avancemos demasiado por un camino equivocado. La falta de paz no solo es un indicativo de una relación fuera de la voluntad de Dios, sino también una invitación a buscar su dirección con mayor fervor. Jeremías 29:13 nos asegura: «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Este proceso de búsqueda no siempre es fácil, pero es necesario para discernir si nuestras elecciones reflejan el propósito divino o nuestros propios deseos. Cuando estamos en una relación que no proviene de Dios, esa inquietud puede intensificarse con el tiempo. No importa cuán perfectas parezcan las circunstancias externas, si Dios no está en el centro, la paz no puede prevalecer. Jesús dijo en Juan 14:27: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Este tipo de paz, que trasciende las circunstancias, es el sello de las relaciones que están alineadas con el plan divino. Es importante no confundir la falta de paz con los temores naturales que pueden surgir en cualquier relación. El temor es una emoción humana, pero la ausencia de paz es una señal espiritual. Mientras que el temor puede ser superado con confianza y comunicación, la falta de paz persiste incluso cuando todo parece estar resuelto. Este tipo de inquietud es la forma en que Dios nos llama a confiar más en Él y menos en nuestras propias percepciones. Las Escrituras están llenas de ejemplos de cómo Dios usa la paz como una brújula espiritual. En la carta a los Filipenses, Pablo exhorta: «Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Filipenses 4:6. Este versículo nos enseña que, cuando llevamos nuestras inquietudes a Dios, Él responde con una paz que confirma si estamos en el camino correcto. Si esa paz no llega, es una señal de que debemos reevaluar nuestras decisiones. El propósito de Dios nunca trae confusión ni caos. Aunque su plan a veces puede desafiarnos o llevarnos fuera de nuestra zona de confort, siempre viene acompañado de una paz que nos da la seguridad de que estamos en sus manos. En Hebreos 12:11, se nos recuerda que la disciplina de Dios produce un fruto apacible de justicia en aquellos que han sido entrenados por ella. Esta disciplina incluye momentos en los que debemos soltar aquello que no proviene de Él para abrazar su propósito. La falta de paz no es un castigo ni una muestra de rechazo.
Es un acto de amor de parte de Dios, un recordatorio de que Él tiene algo mejor para nosotros. Es una invitación a rendir nuestras propias ideas y expectativas, confiando en que su plan siempre será superior. Isaías 55, 8-9 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando experimentamos una relación marcada por la falta de paz, es crucial buscar a Dios con sinceridad y humildad. No podemos ignorar su dirección ni justificar nuestras elecciones con excusas temporales. Debemos reconocer que su paz es la confirmación de que estamos caminando en su voluntad. Si esa paz no está presente, debemos estar dispuestos a soltar aquello que nos impide experimentar la plenitud de su propósito. Dios no nos llama a caminar en incertidumbre ni en ansiedad. Su deseo es que vivamos en comunión con Él, disfrutando de la paz que solo Él puede dar. Cuando esa paz falta, es porque nos está mostrando un camino diferente, uno que está lleno de esperanza, claridad y propósito eterno. Cuando una relación comienza a distraerte de tu relación con Dios, se convierte en una señal de alerta que no se debe ignorar. Dios nos llama a buscarlo por encima de todo, a darle el primer lugar en nuestras vidas. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo: Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esta prioridad no es negociable, porque nuestra conexión con Él es la fuente de vida, propósito y paz. Sin embargo, cuando una relación comienza a desviar tu enfoque de Dios, algo profundo está fuera de lugar. El problema no radica únicamente en la relación en sí misma, sino en el lugar que le estamos otorgando en nuestro corazón. La Biblia nos enseña que nuestro corazón es el centro de nuestra vida espiritual. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Si permitimos que una relación ocupe el lugar que pertenece únicamente a Dios, estamos entregando nuestra devoción a algo que no puede satisfacer ni sostenernos espiritualmente. Este desplazamiento es sutil, pero sus consecuencias son profundas. Una de las formas más comunes en las que esto ocurre es a través del tiempo. Comenzamos a dedicar más tiempo y energía a la relación, dejando cada vez menos para nuestra comunión con Dios. Oraciones apresuradas, lecturas bíblicas superficiales o incluso la ausencia total de tiempo devocional son indicadores claros de que algo está robando el lugar de Dios en nuestra vida. Esto no es simplemente una cuestión de hábitos, sino de prioridades espirituales. En Marcos 1:35 se nos muestra el ejemplo de Jesús, quien, a pesar de su ministerio ocupado, siempre apartaba tiempo para estar a solas con el Padre. Este modelo nos recuerda que nuestra relación con Dios debe ser intocable, independientemente de las circunstancias. Otra manera en que una relación puede distraernos de Dios es cuando comienza a influir en nuestras decisiones de manera que comprometen nuestra fe. Las Escrituras son claras al advertirnos sobre la importancia de estar alineados espiritualmente con quienes compartimos nuestras vidas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Según Corintios 6:14. Este no es solo un llamado a evitar relaciones con personas que no comparten nuestra fe, sino una invitación a asegurarnos de que nuestras conexiones nos acerquen a Dios en lugar de alejarnos. La distracción puede manifestarse también en una dependencia emocional excesiva. Cuando buscamos en la otra persona la validación, el consuelo o el propósito que solo Dios puede proporcionar, estamos permitiendo que esa relación se convierta en un ídolo. En Isaías 42:8, Dios declara: Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro,
ni mi alabanza a ídolos. Esto nos muestra que cualquier cosa que desplace a Dios de su lugar central en nuestras vidas es una forma de idolatría, incluso si esa cosa parece buena o deseable. Además, una relación que te distrae de Dios puede nublar tu discernimiento espiritual. Las decisiones que antes tomabas con claridad y confianza en la dirección de Dios, ahora se vuelven confusas. En lugar de buscar su guía, comienzas a depender de tus propios pensamientos o de los deseos de la otra persona. Esto es peligroso porque nos aleja de la sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si nuestras decisiones están guiadas por otra influencia, hemos perdido esa dependencia fundamental en Dios. Incluso el deseo de agradar a la otra persona puede convertirse en una distracción. Aunque el compromiso y el sacrificio son esenciales en cualquier relación, no deben superar nuestro compromiso con Dios. Jesús advirtió sobre los peligros de buscar agradar más a los hombres en lugar de a Dios. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O estoy tratando de agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Este versículo no sugiere que descuidemos nuestras relaciones humanas, sino que establece una jerarquía clara. Dios primero, siempre. La distracción de tu relación con Dios no siempre es evidente al principio. Puede comenzar con pequeños compromisos, como perder una reunión de la iglesia aquí o una noche de oración allá, y gradualmente convertirse en una desconexión más profunda. Hebreos 10:25 nos exhorta: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Este recordatorio no solo enfatiza la importancia de la comunión con otros creyentes, sino también el peligro de permitir que las relaciones terrenales nos separen de nuestra vida espiritual. Además, una relación que te distrae de Dios puede llevarte a justificar acciones o decisiones que antes sabías que estaban mal. Cuando nuestro enfoque se aleja de Dios, nuestra conciencia se vuelve menos sensible a su corrección. Romanos 12:2 nos insta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de renovación requiere un enfoque constante en Dios y su palabra, algo que se pierde cuando permitimos que las distracciones tomen el control. Es importante recordar que no todas las distracciones son culpa de la otra persona. A menudo, son el resultado de nuestras propias prioridades desalineadas. Por eso, es crucial evaluar honestamente nuestra relación y preguntarnos: ¿me está acercando esta relación más a Dios o me está alejando de Él? En Salmo 139, 23, 24, David oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este tipo de autoevaluación es esencial para mantenernos en el camino correcto. En última instancia, cualquier relación que te distraiga de tu relación con Dios no puede ser parte de su plan perfecto para tu vida. Esto no significa que las relaciones no requieran esfuerzo o compromiso, pero sí significa que nunca deben reemplazar tu devoción a Dios. Jesús nos dio un estándar claro: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Este llamado a priorizar a Dios por encima de todo es radical, pero también es la clave para vivir en su voluntad. Dios no nos llama a renunciar a nuestras relaciones, sino a ordenarlas de manera que reflejen su propósito y su gloria. Una relación que está alineada con su voluntad no solo fortalecerá tu fe, sino que también te ayudará a crecer espiritualmente. Pero cuando una relación comienza a distraerte de Dios,
es un recordatorio de que algo necesita cambiar. Si eliges volver tu enfoque hacia Él, su dirección y su paz, te guiarán hacia una vida plena y con propósito. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, las puertas comienzan a cerrarse de manera inesperada y contundente. Esto no es un acto de crueldad, sino un acto de amor. Dios utiliza estas circunstancias para protegerte de un camino que no es el mejor para ti. Las Escrituras nos enseñan que los planes de Dios son superiores a los nuestros. En Proverbios 16:9 leemos: «El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor». Cada puerta que se cierra, por difícil que sea de aceptar, es una señal de que Dios tiene un propósito diferente para tu vida, uno que no siempre podemos comprender de inmediato. Las puertas cerradas pueden tomar muchas formas. Tal vez sea una oportunidad que parecía prometedora, pero que, al final, se desvanece sin explicación. O puede ser un obstáculo recurrente que surge cada vez que intentas avanzar en la relación. Estas barreras no son coincidencias. Son parte del plan de Dios para guiarte hacia su voluntad, incluso cuando parece difícil entenderlo en el momento. En el libro de Apocalipsis, Jesús dice: «Estas son las palabras del que es santo y verdadero, que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir». Apocalipsis 3:7. Este versículo nos recuerda que es Dios quien tiene el control absoluto sobre las puertas de nuestras vidas. Cuando Dios cierra una puerta, es fácil caer en la frustración o el desánimo. Nuestra naturaleza humana nos lleva a cuestionar por qué las cosas no están saliendo como esperábamos. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de incertidumbre cuando somos llamados a confiar más plenamente en Él. Romanos 8:28 nos asegura que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este pasaje no promete que todas las situaciones serán fáciles, pero sí garantiza que cada obstáculo sirve a un propósito mayor en el plan divino. Una relación en la que las puertas se cierran repetidamente no puede prosperar, porque no está construida sobre la base que Dios desea para ti. Estas barreras no son simples inconvenientes, sino señales claras de que el camino está bloqueado por una razón. En Génesis 11, vemos cómo Dios confundió las lenguas de las personas que intentaban construir la Torre de Babel, deteniendo sus planes y dispersándolos. Este acto no fue una muestra de castigo, sino una forma de redirigir a la humanidad hacia su voluntad. De manera similar, las puertas cerradas en una relación son una forma en que Dios nos redirige hacia algo mejor. El cierre de puertas también puede ser un llamado a la introspección. Es una oportunidad para detenerse y reflexionar sobre si estás persiguiendo tus propios deseos o buscando la voluntad de Dios. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Este versículo es un recordatorio de que, aunque no siempre entendemos los cierres en nuestras vidas, podemos confiar en que Dios tiene un plan que traerá paz y propósito. A veces, la resistencia que enfrentamos en una relación es una señal de que no estamos alineados con el diseño divino. En el libro de Jonás, vemos cómo Dios cerró todas las puertas posibles para que Jonás no pudiera escapar de su llamado. La tormenta en el mar y la intervención del pez no fueron castigos, sino actos de gracia que lo redirigieron hacia el camino correcto. De manera similar, los obstáculos en una relación pueden ser la manera en que Dios nos protege de alejarnos de su propósito. Cuando una puerta se cierra, es fácil intentar forzarla. Nos decimos a nosotros mismos que debemos perseverar, que debemos luchar por lo que queremos. Pero las Escrituras nos muestran que no todas las puertas están destinadas a ser abiertas. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros intentaron predicar en varias regiones, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo.
Aunque esto pudo haber sido desconcertante en el momento, los llevó finalmente a Macedonia, donde su ministerio floreció. Este relato nos enseña que las puertas cerradas no son fracasos, sino redirecciones hacia algo mayor que lo que habíamos planeado. Las puertas cerradas también nos invitan a confiar en el tiempo de Dios. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que hay un tiempo para todo y un momento para cada actividad bajo el cielo. A veces, lo que parece un cierre permanente es simplemente una pausa, un momento en el que Dios está trabajando en nuestras vidas para prepararnos para algo más grande. Este tiempo de espera no siempre es fácil, pero es necesario para moldearnos y fortalecernos. Además, cuando las puertas se cierran, es importante recordar que no todas las relaciones están destinadas a durar. Algunas personas entran en nuestras vidas por una temporada, para enseñarnos lecciones o ayudarnos a crecer, pero no están destinadas a quedarse para siempre. En Juan 15:2, Jesús dice: «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». Este proceso de poda es doloroso, pero es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Aceptar las puertas cerradas requiere humildad y fe. Es reconocer que nuestros planes no siempre son los mejores y que Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que realmente necesitamos. En Isaías 55, 8-9, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Este pasaje nos invita a soltar el control y confiar en que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Cuando las puertas se cierran, no es el final. Es el comienzo de algo nuevo, algo que Dios está preparando para nosotros. Es una oportunidad para rendirnos a su voluntad, para buscar su guía y para confiar en que Él nos está llevando hacia su propósito. En lugar de lamentarnos por lo que no fue, somos llamados a dar gracias por lo que está por venir, sabiendo que cada paso está ordenado por su mano. Dios no cierra puertas para lastimarnos, sino para protegernos y guiarnos hacia su propósito. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer en fe, para aprender a depender más de Él y para descubrir la plenitud de su plan para nuestras vidas. Aunque el camino no siempre será fácil, podemos estar seguros de que su guía es perfecta y de que cada puerta cerrada nos acerca más a la vida que Él ha preparado para nosotros. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, la confirmación llega a través de la oración y la palabra. No es una coincidencia que en los momentos de mayor incertidumbre, el Señor nos invite a buscar su rostro con mayor fervor. Jeremías 33:3 nos asegura: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Esta promesa revela que Dios no nos deja en la confusión, sino que, a través de la oración y su palabra, nos ofrece claridad y dirección. La oración es el puente que conecta nuestra incertidumbre con su sabiduría infinita. En esos momentos de duda, cuando no sabemos si una relación está alineada con su propósito, debemos acudir a Él con un corazón abierto. Filipenses 4:6-7 nos exhorta: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Este versículo no solo nos llama a llevar nuestras preocupaciones al Señor, sino que también promete que su paz será la confirmación de su dirección. Cuando buscamos la confirmación divina, debemos estar dispuestos a escuchar no solo con nuestros oídos, sino con el corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, y a menudo es allí donde encontramos respuestas claras a nuestras preguntas. Hebreos 4:12 nos recuerda: «Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu,
de las articulaciones y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En la Escritura encontramos el filtro perfecto para discernir si una relación es parte de su voluntad o no. Dios también utiliza su palabra para corregirnos y redirigirnos cuando nos estamos alejando de su plan. En 2 Timoteo 3:16-17 leemos: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este proceso no siempre es fácil porque confronta nuestros deseos y nuestras expectativas, pero es esencial para alinearnos con su propósito. Cuando una relación no es la voluntad de Dios, Él nos lo muestra con claridad a través de la oración persistente. A veces, la respuesta puede no ser inmediata, pero su silencio también tiene un propósito. Nos invita a depender completamente de Él y a confiar en que su tiempo es perfecto. En Habacuc 2:3 encontramos este recordatorio: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. La espera nos enseña a desarrollar paciencia, a fortalecer nuestra fe y a discernir con mayor claridad. La oración también nos permite alinear nuestro corazón con el de Dios. En lugar de insistir en lo que deseamos, nos lleva a rendirnos a lo que Él sabe que es mejor para nosotros. En Mateo 26:39, Jesús oró: Pataisto, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este momento de sumisión absoluta nos enseña que la verdadera paz y claridad vienen cuando dejamos de luchar contra su voluntad y comenzamos a abrazarla. Por otra parte, la palabra de Dios nos protege de ser guiados por nuestras emociones. En un mundo donde las emociones pueden fácilmente nublar nuestro juicio, las Escrituras nos ofrecen un estándar claro e inmutable. Salmo 119:105 dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, este versículo nos recuerda que la palabra de Dios siempre ilumina el camino correcto, incluso cuando todo lo demás parece oscuro. La confirmación de Dios no siempre viene en formas espectaculares. A menudo es un susurro en nuestro espíritu, una convicción interna que nos lleva a tomar una decisión, aunque no siempre comprendamos plenamente el porqué. En 1 Reyes 19:12, Elías escuchó a Dios en un silbo apacible y delicado, no en el viento, el terremoto o el fuego. Este ejemplo nos enseña a ser sensibles a su voz, incluso cuando parece contradecir lo que queremos. Además, la confirmación divina a menudo viene acompañada de paz. Colosenses 3:15 nos dice: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta paz no es producto de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que estamos caminando en su voluntad. Si esa paz no está presente, debemos detenernos y reevaluar nuestras decisiones. Es importante recordar que la confirmación divina nunca estará en contradicción con su palabra. Dios no se contradice, y cualquier dirección que recibamos en oración debe ser respaldada por las Escrituras. En Gálatas 1:8, Pablo advierte: Pero aun si nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Esto nos muestra la importancia de usar la palabra como el estándar definitivo para discernir su voluntad. La oración y la palabra no solo confirman la dirección de Dios, sino que también nos fortalecen para obedecer. A veces, lo que Dios nos pide no es fácil. Puede implicar soltar algo que valoramos o renunciar a una relación que deseamos. Pero su gracia siempre es suficiente para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. En 2 Corintios 12:9, el Señor dijo a Pablo: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos asegura que no estamos solos en nuestro proceso de obediencia.
A medida que buscamos la confirmación de Dios, debemos hacerlo con humildad y disposición para aceptar su respuesta, incluso si no es lo que esperamos. Santiago 1:5 nos exhorta: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Este versículo no solo nos anima a buscar su guía, sino que también nos garantiza que Él está dispuesto a dárnosla cuando la pedimos con fe. Finalmente, la confirmación divina no siempre es un punto final, sino el comienzo de un nuevo camino. Es una invitación a confiar más profundamente en Él y a caminar en obediencia, sabiendo que su plan es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es su voluntad. Esta transformación nos capacita para discernir su voz y seguir su dirección con confianza y paz. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden y claridad. Cuando buscamos su confirmación a través de la oración y la palabra, podemos estar seguros de que Él responderá, guiándonos hacia el propósito que ha diseñado para nuestras vidas. Aunque el proceso puede ser desafiante, es en la búsqueda de su voluntad donde encontramos la verdadera plenitud y propósito. La realidad de cuando Dios no quiere que estés con alguien no es simplemente un rechazo o una negación, sino una invitación a entrar en una relación más profunda y auténtica con Él. Es un acto de amor, no de castigo. Cuando miramos las Escrituras, encontramos un Dios que una y otra vez guía a su pueblo hacia mejores caminos, aun cuando al principio no pueden ver el propósito detrás de sus decisiones. Esto es especialmente cierto cuando se trata de nuestras relaciones, un área tan fundamental para nuestras vidas que, si no está alineada con su voluntad, puede desviarnos de nuestra verdadera misión. El enfoque de Dios nunca ha sido solo decir no sin propósito. Al contrario, cada vez que interviene, lo hace para liberarnos de algo que puede causarnos daño espiritual o emocional y para llevarnos hacia un bien mayor. En Isaías 46:10, el Señor declara: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto no es una declaración de control arbitrario, sino una promesa de que su propósito siempre está guiado por su amor perfecto. La conclusión entonces no se trata solo de aceptar las señales de Dios como un punto final, sino de aprender a interpretarlas como una redirección hacia algo más grande. Es aquí donde comienza la verdadera transformación. Dios no nos deja en el vacío. Él llena cada espacio que queda cuando soltamos lo que no es su voluntad. En su diseño no hay pérdidas, solo pasos hacia una plenitud mayor. A menudo, cuando enfrentamos la realidad de soltar a alguien, lo hacemos con una mezcla de dolor y resistencia. Nos preguntamos si realmente era necesario, si tal vez podríamos haber hecho algo diferente para que funcionara. Pero este proceso de soltar es una herramienta que Dios usa para moldearnos y refinarnos. En 2 Corintios 3:18 se nos dice que somos transformados de gloria en gloria a su imagen. Y este proceso incluye los momentos en los que debemos confiar en Él para soltar lo que no es parte de su plan. Soltar no significa fracasar. De hecho, soltar es un acto de obediencia y fe. Es decirle a Dios: confío en que sabes lo que es mejor para mí, incluso cuando no lo entiendo. Este nivel de confianza nos eleva espiritualmente, nos enseña a caminar en su paz y nos prepara para recibir lo que realmente ha diseñado para nuestras vidas. Es aquí donde el enfoque de nuestra vida cambia de lo temporal a lo eterno, de nuestras propias expectativas a su perfecta voluntad. La Biblia nos da un ejemplo claro de cómo la obediencia a la dirección de Dios abre puertas a una vida más abundante. Cuando Abraham fue llamado a dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía, no tenía garantías ni respuestas claras, solo una promesa: que Dios lo guiaría hacia una tierra mejor. Su obediencia no solo lo llevó a recibir esa promesa,
sino que también lo convirtió en el Padre de la fe. Este mismo principio aplica a nuestras relaciones. Al obedecer las señales de Dios, dejamos espacio para que Él nos lleve a algo que trasciende nuestras propias expectativas. Más allá de la obediencia, también está la invitación a crecer. Las señales de Dios, como las que hemos explorado, no solo son respuestas sobre una relación específica, sino oportunidades para examinar nuestro corazón. Cada puerta cerrada, cada momento de falta de paz, cada conflicto nos lleva a hacer preguntas que quizás no nos habríamos planteado de otra manera. ¿En qué estoy confiando realmente? ¿Estoy buscando la aprobación de alguien más en lugar de la de Dios? ¿Estoy dispuesto a soltar lo que quiero por lo que Él sabe que necesito? Este crecimiento es una manifestación de su gracia, porque Dios no solo nos guía, sino que también nos moldea. Romanos 5, 3, 4 dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Aunque el proceso de soltar a alguien puede sentirse como una tribulación, en realidad es un camino hacia una esperanza más grande, una esperanza que no se basa en lo que vemos, sino en la fidelidad de Dios. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, no se trata solo de redirección, sino de redescubrimiento. Es un llamado a recordar quién eres en Él, a regresar a la fuente de tu identidad. Muchas veces, las relaciones pueden desenfocar nuestra percepción de nosotros mismos. Buscamos validación, significado y propósito en otra persona, olvidando que ya hemos sido completamente amados y aceptados por nuestro Creador. En Efesios 1:4, se nos dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Este versículo no es solo una afirmación de nuestra identidad, sino también un recordatorio de que nuestro propósito trasciende cualquier relación terrenal. Este redescubrimiento de nuestra identidad en Dios también nos prepara para relaciones futuras. Dios no solo nos guía lejos de lo que no es para nosotros, sino que también nos prepara para recibir lo que sí lo es. Este proceso incluye aprender a amar como Él ama, a dar como Él da, y a caminar en una relación que refleje su diseño divino. En Colosenses 3:14, se nos llama a vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Este amor no es egoísta ni posesivo, sino un amor que edifica y glorifica a Dios. La conclusión no es solo soltar, sino avanzar con propósito. Es reconocer que las señales de Dios no son el fin de la historia, sino el comienzo de algo nuevo. En Isaías 43, 18, 19, Dios declara: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Este pasaje es una invitación a dejar atrás lo que no era parte de su plan y a abrir nuestros ojos a lo nuevo que Él está haciendo en nuestra vida. Cuando caminamos en obediencia a su dirección, descubrimos que cada paso nos lleva más cerca de su corazón. Las señales que Dios nos da no son restricciones, sino expresiones de su amor. Nos llama a soltar lo que creemos que necesitamos para abrazar algo mucho más grande. Su voluntad perfecta, que siempre es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. En última instancia, el mensaje es claro. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, no es porque quiera limitarte, sino porque quiere liberarte. Es una oportunidad para confiar más profundamente en Él, para crecer en fe y para descubrir que sus planes son siempre mejores que los nuestros. En este proceso, no solo encontramos dirección, sino también transformación. Y en esa transformación, encontramos la plenitud de la vida que Él ha preparado para nosotros desde el principio,